La habitación estaba en silencio. Un silencio que pesaba, que se sentía sobre los hombros como algo que no tiene nombre. La lámpara de noche proyectaba una luz anaranjada y suave. Jisoo dormía en la cama. Su pequeño pecho subía y bajaba con esa calma que solo tienen los niños cuando finalmente se entregan al descanso. Mino estaba parado en el umbral de la puerta, una mano apoyada en el marco, los ojos fijos en el niño. Era tarde, demasiado tarde para que alguien más estuviera despierto en esa mansión. Mino no supo qué lo hizo levantar la vista. Tal vez fue un instinto. Tal vez fue ese tipo de sensación que tienes cuando alguien te observa demasiado tiempo y tu piel lo registra antes que tu mente. Se giró lentamente hacia el pasillo. Y entonces lo vio. Dae-Jinan estaba de pie en las sombras del corredor, a unos 4 metros de distancia, completamente inmóvil. No estaba enojado. No estaba sorprendido. Solo miraba, con esa calma suya que no era paz, sino algo más denso, más difícil de nombrar. Sus ojos estaban fijos en Mino, con una atención que no pedía permiso. Y Mino no supo cuánto tiempo llevaba ahí. Eso fue lo que más lo perturbó. No la presencia del hombre, no su silencio, sino la certeza de que Dae-Jinan había estado observándolo desde hacía un tiempo que Mino no podía calcular, y que no había dicho nada. No había tosido, no había encendido una luz, no había dado ninguna señal, solo había observado. Y en esa fracción de segundo, mientras sus miradas se encontraban en la penumbra de ese pasillo enorme, Mino entendió de manera visceral e inmediata por qué todos en esa casa le tenían miedo a ese hombre. No era por lo que hacía, era por lo que no decía. Guión bajo, 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 guión bajo. Pero eso fue semanas después de que Mino llegara a la mansión. Para entender cómo terminó parado en ese umbral, hay que volver al principio. Hay que volver al departamento pequeño del sur de la ciudad, al colchón que crujía, a las facturas apiladas sobre la mesa de la cocina, y a una madre que tosía demasiado para una mujer de 53 años. Mino Vargas había cumplido 26 años sin celebración. No porque nadie lo recordara. Su madre siempre lo recordaba. Pero no había dinero para una torta. Su hermana menor, Zoe, le había dibujado un pastel en una servilleta, con bolígrafo azul, con velas de mentira, con una sonrisa que intentaba ser suficiente. Y eso había dolido más que cualquier olvido. Mino había doblado la servilleta con cuidado. La había guardado en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un billete. Zoe tenía 16 años. Estudiaba con una beca que cubría apenas la mitad de lo que costaba su educación. El resto lo ponía Mino. El alquiler lo ponía Mino. Los medicamentos de su madre los ponía Mino. La comida, los servicios, los pequeños gastos que se acumulan hasta convertirse en una montaña. Todo eso lo ponía Mino, con trabajos que cambiaban cada pocas semanas. Porque no había nada estable, nada seguro, nada que durara lo suficiente para respirar. Había sido mesero, repartidor, asistente en una tienda de electrónica, cuidador en un hogar de adultos mayores durante 6 meses hasta que el negocio cerró de un día para otro. Y más recientemente había estado en el turno nocturno de una lavandería industrial, que olía a químicos, que le dejaba los dedos agrietados al final de cada jornada. Pero no se quejaba. Ese era el tipo de hombre que era Mino. No porque no sintiera el peso. Lo sentía. Cada día lo sentía. Sino porque entendía que quejarse sin solución era un lujo que no podía pagar. Su madre ya cargaba suficiente culpa por estar enferma. Zoe ya cargaba suficiente presión por mantener la beca. Mino no iba a añadir su propio agotamiento a ese peso colectivo. Lo guardaba. Lo doblaba como la servilleta con el pastel dibujado. Lo metía en algún bolsillo interno. Y seguía caminando. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue doña Castillo, la vecina del cuarto piso, quien le habló del anuncio. Mino, escuché que estás buscando algo mejor pagado. Una señora en el mercado me contó algo. Un trabajo de cuidador. Viven en las afueras. Tienen un niño. Pagan muy bien. Mino frenó en las escaleras. Muy bien era una frase relativa dependiendo de quién la dijera. Para doña Castillo podía significar 50,000 pesos más al mes. Pero cuando llamó aquella noche, desde el baño, para no despertar a su madre, lo que le ofrecieron no era 50,000 más.
Era un salario mensual que triplicaba lo que ganaba en la lavandería. Más alojamiento completo. Más alimentación. Más un bono por permanencia si completaba 6 meses. Mino estuvo en silencio durante 5 segundos completos. ¿Hay algo que deba saber sobre el trabajo?, preguntó con cuidado. La voz al otro lado era de mujer. Mayor. Tranquila. Le dijo que el niño era de cuidado delicado. Que el señor de la casa era un hombre ocupado con poco tiempo. Que el puesto requería discreción, paciencia y disponibilidad completa. Que habría una entrevista antes de tomar ninguna decisión. Mino fue a la entrevista. Guión bajo, 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 guión. La mansión estaba a 40 minutos de la ciudad por una carretera que se iba alejando del ruido hasta que el silencio era tan completo que Mino sintió que sus oídos no sabían qué hacer con él. El taxi lo dejó frente a un portón de hierro negro, con cámaras discretas en cada esquina, con un hombre de traje junto a la entrada que no sonrió, que revisó su identificación 2 veces, que habló por un auricular antes de hacerlo pasar. La casa pareció al final de un camino largo entre árboles altos. Era enorme, no de una manera ostentosa, no de esas casas que gritan su riqueza con columnas y fuentes. Era enorme de una manera contenida, seria, como si la arquitectura misma fuera discreta. 3 pisos de piedra gris, ventanas grandes pero con cortinas gruesas, jardines perfectamente mantenidos pero sin flores llamativas. Solo verde, solo orden, solo control. Mino respiró hondo y entró. La mujer que lo recibió se llamaba señora June. Era pequeña, de unos 60 años, con el cabello gris recogido con un clip y una expresión que era amable pero que medía todo al mismo tiempo. Le ofreció té antes de que él pudiera preguntar nada. Y mientras Mino lo tomaba en la sala de espera más silenciosa que había conocido en su vida, ella le fue explicando las condiciones del trabajo. El niño se llamaba Hiso. Tenía 7 años. Era inteligente pero callado. Había tenido una época difícil. No era agresivo. No era problemático en el sentido habitual. Pero tampoco era fácil de alcanzar. Los anteriores cuidadores no habían durado. ¿Cuánto tiempo duró el último?, preguntó Mino. La señora June levantó ligeramente la taza antes de responder. 3 semanas. Mino asintió despacio. ¿Y el anterior? Una pausa casi imperceptible. Algo menos. Mino no preguntó por el padre todavía. Algo en el ambiente le dijo que esa era una pregunta que podía esperar. Respondió todo con honestidad, sin adornar nada. Le habló de su experiencia con adultos mayores, del trabajo con niños en un campamento de verano 2 años atrás, de su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles. La señora June escuchó con atención, y luego dijo: «El señor Ann querrá verlo». Y ahí fue cuando el ambiente de la sala cambió. No de manera dramática. No hubo ninguna sombra que se alargara en la pared. Simplemente, la señora June se puso de pie con una ligera rigidez en los hombros que no había tenido antes, y su voz bajó medio tono sin que ella pareciera darse cuenta. Daejinan entró por una puerta lateral. Era alto, más de lo que Mino habría esperado. Vestía de oscuro, sin corbata, con esa clase de ropa que es cara de una manera que no llama la atención si no sabes mirar. Tenía tal vez 40 años, o tal vez algunos más, pero era difícil saberlo, porque su rostro no tenía la clase de expresiones que dejan marcas visibles. No sonreía, no fruncía el ceño, solo miraba, y cuando miró a Mino, Mino sintió que ese hombre estaba leyendo algo en el que él mismo no habría sabido encontrar. La conversación fue corta. Daejinan hacía pocas preguntas, pero cada una era exacta. No le preguntó sobre experiencia laboral. Le preguntó qué hacía cuando un niño lloraba sin razón aparente. Le preguntó cómo reaccionaba ante el silencio prolongado. Le preguntó si tenía problemas con la soledad. Mino respondió con la misma precisión. No llorar con el niño. No forzarlo a explicar. Sentarse cerca y esperar. El silencio no me incomoda. Llevo años siendo la persona callada en la habitación. Daejinan no dijo nada durante unos segundos. Luego asintió una vez. Se puso de pie. Y se fue por donde había venido. Sin más ceremonias. La señora June le dijo a Mino que podía empezar el lunes. Mino volvió a su departamento. Le pagó 3 meses de alquiler por adelantado a su casera. Dejó suficiente dinero para los medicamentos de su madre. Le explicó a Zoe que estaría viviendo afuera pero que seguiría disponible por teléfono.
Y el lunes por la mañana llegó a la mansión con una maleta mediana y la sensación extraña de alguien que acaba de cruzar una frontera sin saber exactamente hacia qué país. La habitación que le asignaron era en el segundo piso, cerca del cuarto de Jisoo. Era sencilla comparada con el resto de la casa, pero más grande y mejor amueblada que cualquier lugar donde Mino había dormido en años. Había una ventana que daba al jardín trasero. Había agua caliente abundante. Había silencio real. Mino se sentó en el borde de la cama y no supo si sentirse aliviado o asustado. Conoció a Jisoo esa primera tarde. El niño estaba sentado frente a una mesa pequeña, dibujando en silencio. No levantó la vista cuando Mino entró. Ni siquiera respondió al saludo. Solo siguió moviendo el lápiz lentamente, como si el resto del mundo no estuviera ahí. Había algo extraño en él. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Una quietud demasiado pesada para un niño de 7 años. Mino dejó la mochila cerca de la puerta y se acercó despacio. Sobre la hoja había dibujos oscuros. Pasillos largos. Puertas cerradas. Ventanas negras. Siempre el mismo pasillo. Siempre la misma sombra al fondo. Mino iba a preguntar qué era, pero se detuvo, porque Jisoo finalmente había levantado la mirada. Y por un segundo, parecía asustado de que alguien hubiera visto el dibujo. Mino no preguntó nada. Solo se sentó en el suelo, a cierta distancia, sacó del bolsillo un libro pequeño que había traído consigo y empezó a leer en silencio. Al cabo de un rato, desde el rabillo del ojo, vio que Jisoo había dejado el lápiz y miraba en su dirección, no directamente a sus ojos, sino hacia sus manos, hacia el libro. Mino no hizo ningún comentario. Siguió leyendo. Así pasó la primera tarde, en silencio, con 1,5 metros de distancia entre ellos, sin exigir nada. Los primeros días fueron así. Mino establecía las rutinas sin imponerlas. Ofrecía el desayuno sin insistir en que comiera todo. Acompañaba a Jisoo a sus actividades sin convertirse en una sombra vigilante. Cuando Jisoo no quería hacer algo, Mino encontraba la manera de rodear el obstáculo en lugar de enfrentarlo. Cuando el niño se quedaba inmóvil mirando la pared, Mino se quedaba en la misma habitación, sin preguntar qué le pasaba. La señora Jun lo observaba desde las esquinas de los corredores con algo que podría haber sido aprobación. El resto del personal era cordial pero distante. Y el hombre de seguridad al que todos llamaban Kang era alto, silencioso, con una cara que no daba información. Saludaba a Mino con una inclinación de cabeza cada mañana. Y no decía nada más. Dae-Jinan casi no aparecía. Mino lo veía muy ocasionalmente. Siempre de lejos, cruzando un corredor, subiendo las escaleras con el teléfono en la mano, saliendo de una puerta en el ala este del primer piso que siempre estaba cerrada. Cuando Dae-Jin aparecía, el aire en la casa cambiaba. Era difícil describir cómo. No era que todos se pusieran rígidos de manera obvia. Era más sutil. La cocinera cortaba un poco más despacio. La señora Jun elegía sus palabras con más cuidado. Kang, que ya era casi de piedra, se convertía en algo aún más quieto. Y Jisoo, cuando el niño percibía que su padre estaba cerca, se inmovilizaba. No de miedo exactamente, o no solo de miedo, sino de una atención total. Como un animal pequeño que escucha un sonido y todavía no sabe si es peligro o no. Mino guardaba todo esto en esa parte de sí mismo donde guardaba las cosas que observaba y aún no entendía. Guión bajo, 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 guión bajo. La segunda semana, Jisoo habló por primera vez. Fue durante el desayuno. Mino había puesto frente a él un plato con arroz y un huevo pochado. El niño lo miró durante un momento y luego dijo, sin levantar la vista del plato, con una voz tan baja que Mino tuvo que aguzar el oído: «No quiero el huevo». Mino simplemente retiró el huevo. Sin comentario, sin cara de sorpresa, sin celebrarlo como un gran evento. Jisoo comió el arroz completo. Era la primera vez que vaciaba el plato. Guión bajo, 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 guión bajo. Después de eso, las palabras fueron llegando de a poco, como gotas de agua en una superficie que había estado muy seca durante mucho tiempo. No llegaban en conversaciones. Llegaban en oraciones sueltas, a veces sin contexto, a veces en el momento más inesperado. Una tarde, mientras Mino le leía un cuento, Jisoo interrumpió para decir:
Las estrellas no parpadean en realidad. Solo parece. Mino bajó el libro. Consideró eso con seriedad. Tienes razón. Es la atmósfera la que las hace parecer así. Hiso asintió con una satisfacción pequeña, y le pidió que siguiera leyendo. Era un niño extraordinariamente inteligente, y estaba extraordinariamente solo. Guión bajo, 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 guión. Mino fue entendiendo, de a poco, la topografía emocional de Hiso. El niño no se cerraba por maldad ni por capricho. Se cerraba porque había aprendido que el mundo adulto era impredecible, y que era más seguro no necesitar nada de él. Cuando Mino dejaba de exigir, cuando dejaba de ser una fuente de presión, Hiso empezaba a abrirse como una planta que por fin encuentra un poco de sol en el lugar correcto. Empezó a mostrarle sus dibujos. Mino los miraba con atención genuina, no con el entusiasmo exagerado que los adultos usan con los niños y que los niños siempre detectan como falso. Los miraba y preguntaba cosas concretas. ¿Por qué dibujaste esta línea aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Hiso respondía. Poco a poco, respondía. Los dibujos eran oscuros. Pasillos largos. Habitaciones vacías. Figuras pequeñas solas en espacios grandes. Siempre la misma arquitectura. Las paredes altas de la mansión. Los corredores sin ventanas. Las puertas cerradas. Y en casi todos los dibujos había una figura adulta de pie. Lejos. Siempre de espaldas o de perfil. Nunca mirando al niño. Mino no le preguntó quién era, pero lo sabía. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue durante la tercera semana cuando Daejinan empezó a aparecer de maneras que Mino no podía ignorar. No era que el hombre cambiara su comportamiento de manera visible. Era que Mino empezó a notar cosas que antes no había registrado. Su té de la mañana siempre estaba listo exactamente a la temperatura que a él le gustaba. Y la señora Jun nunca le había preguntado cómo lo prefería. Cuando Mino tuvo un resfrío leve a finales de la segunda semana, encontró medicamentos en su habitación sin haberlos pedido a nadie. Una tarde, cuando uno de los empleados tuvo una reacción brusca ante algo que Hiso había roto sin querer, alguien habló con ese empleado aquella misma noche. Y a la mañana siguiente, el hombre se disculpó con Mino con una incomodidad que sugería que la disculpa no había sido idea propia. Mino empezó a entender que Daejinan observaba cosas que nadie más parecía registrar, y que actuaba sobre esas observaciones sin anunciarlas. Guión bajo, 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 guión bajo. Una tarde, mientras la señora Jun le mostraba dónde estaban los suministros del segundo piso, Mino le preguntó con el tono más casual que pudo. ¿Qué pasó con la madre de Hiso? La señora Jun dejó de mover las manos. Solo un segundo. Luego siguió acomodando sábanas en el estante. Hiso perdió a su madre, dijo. Hace 2 años. ¿Cómo fue? Una pausa larga. Hay cosas en esta casa que es mejor entender despacio. Y luego cambió el tema, con una habilidad que venía claramente de la práctica. Mino no insistió. Guardó la pregunta. Guardó la manera en que la señora Jun había pausado. Guardó la manera en que sus palabras habían sido verdaderas pero incompletas. Como una respuesta que cubre lo necesario, sin decir lo importante. Guión bajo, 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 guión bajo. El día en que Daejinan habló directamente con Mino por primera vez desde la entrevista fue un martes por la tarde. Mino estaba en la biblioteca del segundo piso, buscando un libro de ilustraciones que Hiso había mencionado de pasada, cuando escuchó pasos en el corredor. Daejin apareció en el umbral. Se detuvo al verlo, sin sorpresa visible. ¿Busca algo? Un libro para Hiso. Mencionó algo sobre insectos y constelaciones. Daejin entró a la biblioteca sin decir más. Fue directamente a un estante en el lado derecho. Sacó un libro grueso de tapas azules y se lo extendió a Mino. Mino lo tomó. Era exactamente lo que Hiso había descrito. Gracias. Daejin no se fue inmediatamente.
Se quedó mirando el estante durante un momento, con las manos en los bolsillos, y luego dijo, sin girar la cabeza, ¿duerme bien? Mino tardó un segundo en entender que preguntaba por Hisoo. Mejor que la primera semana. Todavía se despierta a veces, pero vuelve a dormirse sin mucho tiempo. Daejin asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. Bien, dijo, y se fue. Fue la conversación más corta que Mino había tenido con un adulto en mucho tiempo. Y sin embargo, mientras bajaba las escaleras con el libro bajo el brazo, tuvo la sensación extraña de que aquella conversación había tenido más peso del que sus pocas palabras sugerían. Hisoo pasó esa noche entera mirando el libro de insectos y constelaciones con una linterna pequeña bajo las cobijas. Mino se quedó sentado en la silla junto a la cama, a oscuras, dejándolo hacer. A medianoche, el niño se quedó dormido con el libro abierto sobre el pecho. Mino lo cerró con cuidado, apagó la linterna, y fue a pararse en el umbral de la puerta. Y entonces se giró hacia el pasillo, y vio a Daejinan en las sombras. Otra vez ese silencio, esa mirada, esa presencia que no pedía permiso ni ofrecía explicación. Daejin no estaba enojado, no estaba perturbado, estaba simplemente ahí, observando. Mino sostuvo la mirada durante unos segundos. No se movió, no habló, no bajó los ojos. Finalmente, Daejin asintió una vez, brevemente, y desapareció en la oscuridad del corredor como si nunca hubiera estado ahí. Mino tardó un momento en soltar el aire que no había notado que estaba reteniendo. Guión bajo, 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 guión bajo. Las semanas siguientes fueron un equilibrio extraño, entre la rutina y algo que Mino no sabía cómo nombrar. Su vida en la mansión tomó una forma. Mañanas con Hisoo, desayunos negociados con paciencia, caminatas por el jardín, sesiones de lectura y dibujo y conversaciones que iban creciendo en longitud y en confianza. Tardes con actividades ligeras, rompecabezas, pequeños experimentos que Hisoo diseñaba con una seriedad científica encantadora. Noches de cuentos que Mino inventaba a medias, ajustando los detalles según la reacción del niño. Hisoo empezó a comer mejor. Empezó a dormir más seguido sin interrupciones. Empezó a buscar a Mino cuando algo lo asustaba, jalándolo suavemente de la manga, sin decir nada, solo para tenerlo cerca. Y Daejinan seguía observando. Guión bajo, 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 guión bajo. Mino lo notaba de maneras distintas ahora. La manera en que Daejin aparecía casualmente en espacios donde estaban juntos, sin insertarse, sin interrumpir, solo presente. La manera en que el personal de la casa parecía estar informado de cosas que Mino no había dicho en voz alta. La manera en que ciertas puertas que antes estaban cerradas con llave ahora solo estaban cerradas. Con una diferencia sutil que Mino notó sin saber si debía notarla. Un día, mientras la señora Jun y Mino tomaban té en la cocina después de que Hisoo se había dormido, la mujer mayor dijo, con cuidado quirúrgico, sin mirarlo directamente: «El señora no es un hombre que confíe fácilmente». Mino esperó. Pero nota las cosas. Siempre ha notado las cosas. Un sorbo de té. Eso puede ser bueno o puede ser difícil, dependiendo de qué cosa nota en uno. Mino consideró eso. ¿Y usted qué cree que nota en mí? La señora Jun se lo miró entonces, con esa expresión suya que era amable y medidora al mismo tiempo. Creo que nota que usted es la primera persona en mucho tiempo que trata a Hisoo como un niño y no como un problema que hay que resolver. Mino no supo qué responder. La señora Jun terminó su té y se puso de pie. Cuídese, Mino. Este es un buen lugar si uno sabe cómo estar en él. Y un lugar complicado si no. Fue la advertencia más clara que le daría. Y aún así no fue del todo clara. Guión bajo, 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 guión bajo. El primer visitante que hizo que el ambiente cambiara de una manera diferente llegó un viernes por la tarde. Mino y Hisoo estaban en el jardín trasero cuando Kan apareció y le dijo a Mino, con su economía habitual de palabras, que Hisoo debía ir adentro. No explicó por qué. Mino llevó al niño a su habitación con los libros y los lápices.
y cuando bajó las escaleras escuchó voces en la sala principal. Una de ellas era Daejin. La otra era de alguien que Mino no había escuchado antes. Una voz más suave, más modulada, del tipo de voces que suenan amables antes de que uno procese lo que están diciendo. Mino no se quedó a escuchar, pero en el camino hacia la cocina cruzó brevemente con el visitante en el corredor. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con el cabello gris, y una sonrisa que era demasiado amplia para el contexto. Cuando vio a Mino, la sonrisa se ajustó de una manera que Mino no supo describir, pero que le produjo un malestar inmediato e instintivo. «¿Eres el nuevo cuidador del niño?» «Sí». «¡Qué bien!». El hombre inclinó la cabeza. «Seo Jung-won, un viejo amigo de la familia». Mino asintió sin decir su nombre. Siguió caminando hacia la cocina. Pero algo en ese hombre, en la manera en que sus ojos habían hecho un inventario rápido de Mino mientras sonreía, algo en todo eso se quedó pegado en algún lugar como una nota al margen que todavía no tenía contexto. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue Kang quien, sin decir demasiado, le dio a Mino el único contexto que le iba a dar. Una tarde, mientras revisaban juntos la rutina de salidas con Jisoo para una visita médica, Kang dijo sin levantar los ojos del papel: «Cuando el director Seo esté en la casa, Jisoo no debe estar en áreas comunes». Mino levantó la vista. «¿Por qué?». Kang lo miró con esa cara suya sin expresión. «Porque así lo indica el señor An». No elaboró. Mino no presionó, pero archivó esa información junto con todo lo demás que iba acumulando sobre el funcionamiento interno de esa casa. Guión bajo, 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 guión bajo. El mes siguiente trajo consigo una serie de pequeños eventos que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a dibujar un mapa. Una noche, Mino escuchó pasos lentos frente a la puerta de Jisoo pasada la medianoche. Salió al corredor a tiempo de ver a uno de los nuevos empleados de seguridad caminando por ahí sin razón aparente. El hombre lo miró con sorpresa y se fue. A la mañana siguiente ese empleado ya no estaba en la mansión. Una tarde, Jisoo encontró dentro de uno de sus libros una fotografía que Mino no había visto antes. Era pequeña, gastada, mostraba a una mujer joven con el pelo largo sosteniendo a un bebé. Jisoo la miró durante mucho tiempo sin decir nada, con esa inmovilidad suya que era siempre el signo de que algo en él estaba procesando más de lo que podía expresar. Mino se sentó a su lado. No preguntó nada. Jisoo eventualmente puso la fotografía dentro del libro. Cerró el libro y pidió que le leyeran un cuento. Mino leyó el cuento, y cuando el niño se durmió, sacó la fotografía con cuidado. La miró. La mujer tenía los ojos de Jisoo, la misma forma, el mismo tipo de quietud. La guardó de vuelta en el libro, y no habló de ella. Pero esa noche no pudo dormir bien. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue la señora Jung quien, días después, le dijo algo que Mino no olvidaría. Estaban acomodando juntos la ropa de Jisoo cuando la mujer dijo, aparentemente sin relación con nada: «La señora An era una persona buena, muy buena, el tipo de persona buena que ciertas personas encuentran inconveniente». Mino dobló una camiseta con cuidado. ¿Cuándo murió? Hace 2 años. Una pausa. No fue una enfermedad. Mino no preguntó más, pero entendió, entre lo dicho y lo no dicho, que la madre de Jisoo no había muerto de una manera simple, y que ese no simplemente morir estaba conectado, de alguna manera que Mino aún no podía ver completa, a la red de tensiones y silencios que sostenían esta casa desde adentro. Guión bajo, 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 guión bajo. Entendió también algo sobre Daejin An que cambió la manera en que lo miraba. No lo veía menos peligroso. No lo veía más bueno. Lo veía más humano. Un hombre que había perdido algo de una manera que no podía revertir, y que había respondido a esa pérdida construyendo muros tan altos que ya no podía ver quién había quedado atrapado adentro con él.
incluido su propio hijo. Guión bajo, 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 guión bajo. La noche en que todo dio un giro fue una noche de lluvia. Jisoo se había despertado llorando a las 2 de la mañana. No era la primera vez. Mino ya sabía qué hacer. Se sentaba en el borde de la cama. Encendía la lámpara pequeña. No preguntaba qué soñó. Solo decía, «Aquí estoy». Y esperaba. Esa noche, mientras el niño se calmaba lentamente, Jisoo dijo algo que Mino no esperaba. Dijo su nombre. No como pregunta, no como llamado. Solo lo dijo. «Mino». Como si probara que la palabra era real. Como si confirmar que Mino existía fuera lo que necesitaba para dejar de tener miedo. Mino no respondió inmediatamente. Esperó un segundo. Luego dijo, suavemente, «Aquí estoy, Jisoo». El niño se volvió a dormir, pero Mino se quedó sentado en la oscuridad durante mucho tiempo después, pensando en lo que acababa de pasar, en lo pequeño y enorme que había sido ese momento al mismo tiempo. Guión bajo, 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 guión bajo. Lo que Mino no supo esa noche fue que Daejinan había escuchado desde el corredor. No supo que el hombre había estado caminando por los pasillos sin poder dormir, como lo hacía en las noches de lluvia, y que al pasar frente al cuarto de Jisoo había escuchado la voz del niño diciendo ese nombre. No supo que Daejin se había detenido, que había apoyado una mano en la pared y cerrado los ojos durante unos segundos, que hacía mucho tiempo que Jisoo no decía el nombre de nadie en la oscuridad de la madrugada como si ese nombre fuera un ancla. Lo que Mino no supo esa noche fue que algo en Daejinan se movió en ese momento, silenciosamente, como suelen moverse las cosas importantes. Guión bajo, 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 guión bajo. Al día siguiente, Daejin buscó a Mino. No en la cocina ni en la biblioteca. Lo encontró en el jardín trasero, donde Mino estaba sentado en un escalón leyendo mientras Jisoo dormía la siesta. Daejin se detuvo a cierta distancia. No se sentó. Solo dijo, «Porque confíe en usted». Mino no fingió no entender a quién se refería. Levantó la vista del libro. Pensó un momento. Y respondió con honestidad, «Porque nunca lo forcé a estar bien». Daejin no respondió de inmediato. Mino continuó, «La mayoría de los adultos, cuando están con un niño triste, necesitan que el niño deje de estar triste, porque la tristeza del niño los incomoda a ellos. Jisoo lo nota. Los niños siempre lo notan. Yo simplemente me quedé, sin esperar nada». Daejinan lo miró durante un tiempo que fue difícil de medir, y luego dijo, en voz muy baja, «¿Eso es todo?» Mino consideró la pregunta, y creo que le hablé como a una persona, no como a un problema. Silencio. Daejin asintió, se dio la vuelta, y se fue hacia la casa, pero Mino vio, antes de que desapareciera, que sus hombros tenían una tensión diferente. No la tensión del control, sino la tensión de alguien que acaba de escuchar algo que no sabía que necesitaba escuchar. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue 3 noches después. Jisoo había tenido otra pesadilla. Mino se había quedado a su lado hasta que el niño se durmió de nuevo. Y después, agotado, se había quedado dormido él mismo, en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el brazo, la lámpara todavía encendida. No escuchó la puerta abrirse, no sintió los pasos. Solo, en algún punto entre el sueño y el no sueño, percibió una presencia en la habitación, y algo que caía sobre sus hombros con suavidad. Una manta, pesada, tibia. Mino no abrió los ojos del todo, solo los entreabrió, y vio, a través de la bruma del sueño, la figura de Daejinan de pie junto a la silla. No lo miraba a él, miraba a Jisoo, con una expresión que Mino nunca le había visto antes. Sin control, sin muros, solo un padre mirando a su hijo dormido, con algo que era tan doloroso y tan suave al mismo tiempo que Mino no supo cómo nombrarlo. Cerró los ojos de nuevo, y no dijo nada, pero algo en él ya no era igual.
Guión bajo, 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 guión. El problema llegó de la manera en que llegan la mayoría de los problemas reales. Sin anuncio, sin música de advertencia, solo con una conversación ordinaria que de repente no lo era. Mino estaba revisando los materiales de estudio de Hiso cuando encontró, entre los papeles, un documento que no debería haber estado ahí. Era un informe. Sobre él, su nombre completo, su dirección anterior, el nombre de su madre, el nombre de Zoe, sus trabajos anteriores, sus deudas, hasta una mención a la salud de su madre. Todo estaba ahí, recopilado, ordenado, archivado. Mino lo leyó despacio, y luego lo leyó de nuevo. Y entonces sintió algo que no había sentido en mucho tiempo dentro de esa mansión. Frío. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue a buscar a la señora Jun primero. Le puso el documento frente a ella sin decir nada. La mujer lo miró, y no pareció sorprendida. Eso dijo todo. ¿Cuándo lo hizo?, preguntó Mino. Antes de contratarlo. ¿Todo? La señora Jun asintió despacio. Mino guardó silencio durante un momento. ¿Sabe usted por qué lo eligieron a mí? La señora Jun no respondió, pero su silencio era una respuesta. Mino lo entendió. Lo habían elegido porque necesitaba el dinero, porque tenía deudas, porque tenía a su madre enferma y a su hermana estudiando. Porque era el tipo de persona que necesita tanto el trabajo que no va a irse cuando las cosas se pongan difíciles. Lo habían elegido porque era vulnerable. Y esa vulnerabilidad había sido parte del cálculo. Guión bajo, 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 guión bajo. Esa noche, Mino fue a buscar a Dae-Jin. Lo encontró en el estudio del primer piso. Entró sin llamar. Dae-Jin lo miró desde detrás del escritorio sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. Mino puso el documento sobre el escritorio. Todo esto lo sabía antes de que yo llegara. Dae-Jin no lo negó. Sí. Y me eligió porque sabía que no podría irme fácilmente. Una pausa. Entre otras razones. Mino lo miró durante un momento largo. ¿Cuáles otras razones? Dae-Jin se puso de pie. No de manera amenazante, con esa manera suya de ocupar el espacio sin invadirlo. Necesitaba a alguien limpio, sin conexiones con mi mundo, sin deudas hacia personas peligrosas, sin intereses que pudieran usarse en mi contra. Y también alguien que no pudiera irse. Dae-Jin no lo desmintió. También eso. Mino soltó el aire lentamente. Eso me convierte en una pieza de su estrategia, no en una persona que eligió contratar. Y entonces Dae-Jin dijo algo que Mino no esperaba. Bajó ligeramente la mirada, y dijo, elegí mal por la razón correcta, y he pasado estas semanas intentando que usted no tenga que lamentarlo. El silencio que siguió fue largo. Mino recogió el documento. Voy a pensarlo. Y se fue. Guión bajo, 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 guión bajo. Esa noche no durmió bien. Pensó en Zoe y en el dinero que ya había enviado a su familia. Pensó en los medicamentos de su madre que estaban al día por primera vez en años. Pensó en el colchón que crujía. Pensó en el silencio real de su habitación en el segundo piso. Y pensó en Hiso, en la voz del niño diciendo su nombre en la oscuridad, en cómo había empezado a comer de nuevo, en cómo buscaba su manga cuando tenía miedo. Se levantó antes del amanecer. Fue al cuarto de Hiso. El niño dormía tranquilo. Mino se sentó en la silla y tomó su decisión. Guión bajo, 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 guión bajo. Al día siguiente continuó con la rutina como si nada. Pero esa tarde, cuando cruzó con Dae-Jin en el corredor, se detuvo. Voy a quedarme, dijo simplemente. Dae-Jin lo miró. No porque no tenga opciones, continuó Mino.
sino porque Hiso no es culpable de cómo llegué aquí, y me importa más el que mi orgullo. Daejin asintió, muy despacio, y dijo, también simplemente, gracias. Fue la primera vez que Mino lo escuchó decir esa palabra. Guión bajo, 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 guión. Las semanas que siguieron tuvieron una textura diferente. Algo había cambiado entre ellos. No de manera dramática, no de manera que alguien de afuera pudiera señalar, pero Mino lo sentía. En la manera en que Daejin pasaba más tiempo en los espacios donde Hiso y Mino estaban, no interrumpiendo, solo dejándose ver. En la manera en que Hiso, que antes se inmovilizaba cuando su padre aparecía, empezó a mirarlo de otra forma. Primero con esa quietud suya, luego con algo más suave. Una tarde, Hiso extendió hacia Daejin uno de sus dibujos. Sin decir nada, solo lo sostuvo en el aire, esperando. Daejin se agachó, tomó el dibujo con cuidado. Lo miró durante un tiempo largo, y dijo, con una voz que Mino nunca le había escuchado antes, «Está muy bien hecho». Hiso no respondió, pero tampoco retiró el dibujo. Dejó que su padre lo tuviera. Mino, desde el otro lado del corredor, tuvo que mirar hacia otro lado. Guión bajo, 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 guión bajo. El director Seo volvió. Esta vez no fue como visita. Fue en el contexto de una actividad afuera de la mansión. Había una revisión médica de rutina para Hiso en una clínica discreta fuera de la ciudad. Kang conducía. Mino iba con el niño en el asiento trasero. En el estacionamiento de la clínica, mientras esperaban que el médico estuviera listo, apareció el director Seo. No era coincidencia. Mino lo supo en el momento en que lo vio caminar hacia ellos con esa sonrisa suya que tenía bordes invisibles. ¡Qué casualidad!, dijo Seo. Kang se interpuso de manera natural entre Seo y el auto. Mino bajó la ventana solo un poco. «Doctor Seo». Solo quería saludar al niño. Hace tiempo que no lo veo. Hiso está descansando antes de su cita. Solo un momento. No. La palabra de Mino fue tranquila, sin agresión, sin drama, solo definitiva. Seo lo miró durante un momento, con esa manera suya de evaluar que se disfrazaba de amabilidad. Eres muy protector para ser solo un empleado. Soy su cuidador. Es mi trabajo. ¿Te informaron bien sobre qué tipo de trabajo es exactamente? Mino lo miró directamente. Lo suficiente. Seo sonrió más ampliamente. Eres interesante, Mino Vargas. Daejin siempre elige bien sus piezas. Y se fue. Guión bajo, 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 guión bajo. Kang llamó a Daejin desde el estacionamiento. No tuvo que decir mucho. Cuando volvieron a la mansión esa tarde, Daejin estaba esperando. No en el umbral, no de manera dramática. Estaba en la sala, de pie, con las manos en los bolsillos, y cuando Hiso entró el niño lo miró y Daejin se agachó levemente y dijo, «¿Cómo estuvo el médico?» Hiso respondió, 2 palabras, pero respondió. Daejin asintió. Le puso una mano brevemente en el hombro, y luego miró a Mino por encima de la cabeza del niño. Una mirada que no necesitaba palabras. Mino la entendió. Guión bajo, 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 guión bajo. Esa noche Daejin fue al estudio donde Mino estaba revisando los materiales del día siguiente. Se sentó, algo que nunca hacía en presencia de Mino. Siempre estaba de pie, siempre en movimiento o en distancia. Pero se sentó y habló. Habló de la manera en que hablan los hombres que llevan mucho tiempo sin hacerlo. Despacio, con pausas largas, eligiendo las palabras con cuidado no para ocultarlas, sino porque no sabía si todavía las tenía bien formadas. Le contó que la madre de Hiso había muerto por culpa de alguien que quería presionarlo a él, que la habían usado como punto de acceso, que él no había podido protegerla. No lo dijo con drama. No lloró.
Solo lo dijo como un hecho que cargaba todos los días y que ya no tenía la energía de seguir cargando solo. Después de eso, dijo Daehin, decidí que querer abiertamente a alguien era lo mismo que señalarlo, que el amor era una vulnerabilidad, que la distancia era la única forma de protección. Mino escuchó sin interrumpir. Y funcionó, continuó Daehin, en el sentido de que nadie pudo usarlos contra mí. Pero Hiso creció pensando que su padre no lo quería. Y eso es un daño distinto. Uno que yo hice. Silencio, Mino dijo, suavemente. Todavía está aquí. Y usted también. Eso cuenta. Daehin lo miró. ¿Por qué sigue aquí usted? Mino pensó en eso de verdad. Porque Hiso me necesita. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Porque este lugar dejó de sentirse como un trabajo hace algunas semanas. No elaboró más. No hacía falta. Guión bajo, 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 guión. El director SEO hizo su último movimiento 3 semanas después. No fue sutil. Usó conexiones para filtrar información falsa. Que Mino estaba involucrado en actividades irregulares, que había compartido información de la casa con personas externas que no era de confianza. Llegó una presión externa para que Daehin lo despidiera. Daehin recibió esa presión en silencio. Y luego hizo algo que nadie en el mundo de sus negocios esperaba. No negoció. No cedió. No buscó un punto medio. Simplemente dijo que no. Y luego, por primera vez en años, expuso información que había guardado como protección propia para acabar con la influencia de SEO de una manera que no pudiera revertirse. Fue un movimiento que le costó algo. No quedaba claro exactamente qué, pero le costó algo. Khan lo supo. La señora Jun lo supo. Y Mino lo supo cuando vio a Daehin sentado solo en el jardín trasero una tarde, mirando los árboles, con esa expresión que no era derrota pero sí era cansancio honesto. Mino fue y se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo ahí, como lo hacía con Hiso. Después de un rato, Daehin dijo, «Usted aprende rápido». «¿Qué aprendo?» «A quedarse sin presionar». Mino consideró eso. Lo aprendí de un niño de 7 años. Y por primera vez desde que Mino había llegado a esa mansión, Daehin soltó algo parecido a una risa. Pequeña, breve, casi inexistente, pero real. Guión bajo, 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 guión bajo. Los meses que siguieron fueron diferentes. La mansión no se transformó de la noche a la mañana. Eso no es como funciona el cambio real. Pero fue cambiando. Las cortinas del salón principal se abrieron más seguido. Hiso empezó a tener clases de dibujo con un instructor que venía 2 veces por semana. La cocinera dejó de bajar el volumen de su voz cada vez que Daehin entraba a la cocina. Kang, que nunca sonreía, empezó a sentir en la dirección de Mino con algo que casi lo era. Y Hiso empezó a hablar. No en torrentes. No de manera que alguien de afuera pudiera llamar dramática. Pero hablaba. Con Mino de las constelaciones y de los insectos y de las preguntas sin respuesta que le parecían importantes. Con su padre de cosas más pequeñas, más ordinarias, del tipo de conversaciones que son simples por fuera y enormes por dentro. Una tarde los 3 estaban en el jardín. Hiso había encontrado una oruga y la sostenía con una concentración total. ¿Sabe qué va a cambiar?, le preguntó a Daehin. Su padre se agachó junto a él. Sí, ¿tú lo sabes? Mino me lo explicó. Que primero parece que muere pero en realidad está haciéndose de nuevo por dentro. Daehin miró a Mino. Mino miraba a la oruga. «Qué interesante», dijo Daehin en voz baja. Y no estaba hablando del insecto. Guión bajo, 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 guión bajo. La señora Jun encontró a Mino una mañana en la cocina y le dijo, sin preámbulo, «La casa huele diferente». Mino la miró sin entender. «Las casas tienen un olor», explicó ella. «No de comida ni de limpieza. De otra cosa. De lo que viven las personas adentro». Llenó una taza de té y se la dio a Mino. Antes olía a silencio apretado. Ahora huele a algo más abierto. Mino tomó la taza. «Y eso es bueno». La señora Jun lo miró con esa expresión suya que era amable y medidora.
y sonrió, lo que en ella equivalía a un discurso entero. Guión bajo, 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 guión bajo. Hubo una noche, meses después, cuando la mansión estaba en silencio y Hiso llevaba horas dormido y Mino estaba en el corredor del segundo piso mirando por la ventana la lluvia. Escuchó pasos detrás de él. No se giró de inmediato. Sabía quién era. Dae-jin se detuvo a su lado. Los dos miraron la lluvia durante un momento. Luego Dae-jin dijo, sin apartar la vista de la ventana: «Cuando lo contraté, no esperaba esto». ¿Qué esperaba? Una pausa. Alguien eficiente, discreto, que no causara problemas. Mino consideró eso. ¿Y qué encontró? Dae-jin tardó en responder. Cuando lo hizo, no lo miró. Siguió mirando la lluvia. Alguien que me recuerda que no toda la gente que entra a tu vida viene a tomar algo. Mino no dijo nada. Dae-jin finalmente giró la cabeza y lo miró de una manera que era diferente a todas las otras veces. Sin el inventario, sin el análisis, solo mirando. ¿Se queda?, preguntó. No era una pregunta sobre el contrato. No era sobre el trabajo. Ambos lo sabían. Mino lo miró de vuelta. «Me quedo». Y en el pasillo largo y silencioso de esa mansión enorme, con la lluvia afuera y Hiso dormido al final del corredor, Dae-jin extendió la mano, despacio, y la dejó sobre la de Mino, sin apretar, sin pedir nada. Solo ahí. Mino no la retiró. Guión bajo, 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 guión bajo. La mansión nunca fue perfecta. Dae-jin seguía siendo complicado. El peligro externo no desapareció de golpe. Hubo semanas difíciles y conversaciones que costaron trabajo y noches en que el pasado de Dae-jin llegaba a la casa como lluvia que se filtra por las grietas. Pero había algo que antes no había estado. Había calidez. En el desayuno que Hiso comía completo. En los dibujos que ahora también tenían ventanas abiertas. En la manera en que Dae-jin decía el nombre de Mino desde el otro lado del corredor sin que sonara como una instrucción. En la manera en que Mino, cada mañana, abría la cortina de su habitación que daba al jardín y pensaba que era extraño cómo un lugar podía dejar de ser ajeno. Hay personas que parecen peligrosas porque han olvidado cómo ser cuidadas. Que construyen muros tan altos que nadie puede ver ya que adentro todavía hay alguien esperando que alguien se quede lo suficiente para ver que los muros son de miedo, no de maldad. Mino no lo buscó. No entró a esa mansión buscando salvar a nadie. Entró buscando dinero para su madre enferma, tiempo para que su hermana estudiara, y tal vez, en algún lugar que no quería nombrar, un poco de silencio real donde respirar. Lo que encontró fue diferente. Encontró a un niño que necesitaba que alguien se sentara sin exigir. Encontró a un hombre que había confundido el control con la protección. Encontró una casa que necesitaba aprender la diferencia entre silencio seguro y silencio vacío. Y sin buscarlo, sin planearlo, Mino Vargas, que había pasado años siendo la persona callada en la habitación, se convirtió en la razón por la que esa habitación dejó de estar vacía. Guión bajo, 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 guión bajo. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te tocó de alguna manera. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías aceptado ese trabajo con ese sueldo y esas condiciones? ¿Habrías aguantado el silencio de Dae-jin? ¿Habrías confiado en él después de descubrir que te habían investigado antes de contratarte? ¿O habrías hecho las maletas y te habrías ido? Cuéntame en los comentarios. Me encanta leer cómo cada uno de ustedes hubiera tomado esas decisiones. Y si esta historia se quedó contigo, si algo en Mino, en Hiso, o en ese hombre difícil y complicado que era Dae-jin te hizo sentir algo que vale la pena sentir, quédate aquí, porque hay más historias esperando. Del mismo tipo, lentas, profundas, del tipo que no se olvidan fácilmente. Suscríbete si quieres que te avise cuando llegue la siguiente. Y si conoces a alguien que necesite exactamente este tipo de historia hoy, mándasela.